Bien, ahora sí. Discusión. ¿Qué es discusión? Hemos dicho que este apartado generalmente es solamente las tesis que son de posgrado, ¿ya? Solamente las tesis de posgrado, porque la tesis de pregrado termina con análisis y discusión, ¿ya? Entonces, posgrado, en algunos casos les pide, generalmente los pide, ¿ya? ¿Qué es la discusión? La discusión tiene que ver con el famoso o la famosa triangulación, ¿ya? Seguramente han escuchado varias veces, ¿no? Hay que hacer la triangulación, dicen, ¿no? ¿Qué es la triangulación? Entonces, para ver eso, nos remitimos a esta gráfica. Lo vamos a hacer rápido esto. Sí, está bien. La triangulación tiene que ver con estos tres elementos: resultados, antecedentes y el marco teórico. Pero aquí lo he colocado el objetivo, porque los resultados responden a los objetivos, ¿no? Al objetivo general y a los objetivos específicos. Porque estos a la vez responden a que lo que son las variables, ¿no? Entonces, los resultados que nosotros obtenemos en el trabajo de campo en relación a los objetivos, vamos a comparar con los antecedentes. ¿Recuerdan? Hemos hecho en el capítulo de marco teórico, la primera parte corresponde a lo que es los antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Investigaciones previas respecto a lo que estamos investigando. Entonces, vamos a comparar los resultados que hemos hallado con los antecedentes, es decir, con las investigaciones previas. A partir de esta comparación, vamos a nosotros hacer el aporte en base al sustento teórico, ¿ya? Y esta triangulación vamos a hacer para cada objetivo, es decir, para el objetivo general, para objetivos específicos, de forma individual, ¿ya? Recuerden, los resultados comparamos con los antecedentes y esto nos permite generar lo que son los aportes de la investigación, es decir, nuestro aporte y en relación a lo que es el sustento teórico. Eso es el proceso de triangulación, ¿ya? Entonces, simplemente hacemos una comparación, ¿no? Es decir, nuestros resultados con los resultados de otras investigaciones. Por eso es importante tener bien claro y redactar bien claro los antecedentes de la investigación, trabajos previos. Y en ese apartado hemos dicho, ¿no? ¿Cuáles son las características? ¿Cuántas investigaciones debe haber? Todo eso ya hemos analizado. Entonces, simplemente comparamos con aquello. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entiende? Creo que sí, ¿no? Bien, en términos generales estamos diciendo que el objetivo general, ¿no? Y los objetivos específicos que tenemos planteado, para cada uno de ellos, ¿no? Vamos a encontrar los resultados de la investigación. Esto vamos a comparar con los antecedentes y en base a eso vamos a generar lo que es el aporte y obviamente lo que es en relación al sustento teórico. Eso es la discusión de los resultados, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿no? Y esto se debe hacer para cada objetivo. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? ¿No se entiende, no? ¿O tiene alguna pregunta? Ya, creo que nada. Entonces, aquí está puesto con rojo simplemente para que nos demos cuenta, ¿no? De que cómo está estructurado, ¿no? Entonces, el objetivo es, ¿no? Según el objetivo general, ¿no? Mencionamos el objetivo y los resultados mostrados en la figura tantos, ¿no? Mostramos, muestran, ¿no? Y describimos cuál es el resultado que hemos hallado nosotros, ¿no? Y los antecedentes, ¿no? El resultado que se muestra en la tabla 12 al ser comparados con los estudios previos realizados, ¿no ve? Mencionamos el autor, la fuente, el título, no sé, ¿no ve? Se puede ver claramente que, no, ahí discutimos, hacemos la discusión. Y en base a esto, por otro lado, ¿no? Mencionamos la teoría y describimos la teoría y hacemos el aporte teórico de nuestra investigación. Eso es el capítulo de la discusión.
¿Tienen alguna pregunta? ¿Quedó todo claro? ¿Alguien, alguna pregunta? ¿Nadie? Bien, entonces con eso terminamos este capítulo que sería discusión. Ahora viene otro capítulo que también corresponde a lo que es tesis de posgrado, ¿ya? En pregrado no les van a pedir esto, no diré nunca, tal vez en alguna universidad, pero generalmente no los piden, ¿ya? Esto se llama propuesta, ¿ya? Propuesta. ¿Qué es la propuesta? Es la solución al problema planteado, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de solución, ¿no? Y esta propuesta se da después de tener lo que serían los resultados y la discusión, ¿ya? Necesariamente, porque esos van a ser los sustentos para poder desarrollar esto, ¿no? Si no tenemos resultados o la discusión, no vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque no tenemos el sustento necesario para poder desarrollar la propuesta. ¿De qué está compuesto, no? Ya hemos dicho, ¿no? Es un documento que presenta la solución al problema científico, ¿no? Y hemos dicho, se elabora a partir de los resultados de la investigación. ¿Qué puede ser una propuesta? Puede ser un programa, un proyecto, una estrategia, un modelo teórico, un modelo metodológico, o puede ser otro. Y todo esto va a depender mucho de la investigación, ¿no? El alcance de la investigación, ¿no? Y obviamente la temática, ¿no? De qué estemos abordando. En su mayoría desarrollan estrategias, desarrollan proyectos o en algunos casos modelos teóricos o modelos metodológicos, ¿ya? Entonces, generalmente llega a ser eso la propuesta. Ahora bien, la propuesta está estructurado de dos apartados. Uno es la propuesta como tal, donde se describe todo, y dos es la validación, ¿ya? Entonces, uno, la propuesta, y dos, la validación, ¿ya? Ahora, esta es una estructura tentativa. Obviamente puede diferir de alguna forma, pero en su gran mayoría, de forma general, se mantiene esto, ¿ya? Entonces, en la primera parte, empezamos por la propuesta, ¿no? Y aquí colocamos propuesta tantos, ¿no? Tenemos que colocar el título de la propuesta. Luego tenemos que colocar o tenemos que desarrollar los fundamentos teóricos. Tenemos que fundamentar teóricamente la propuesta. Luego tenemos que hablar de lo que es la valoración y discusión del aporte social, político, económico, cultural, educativo, científico, ¿no? Esto, la valoración y discusión, tiene que ver como, es como una especie de justificación, ¿ya? Entonces, para eso vamos a valorar, ¿no? Desde el punto de vista social, político, o sea, va a depender mucho, ¿no? Pues yo solamente podría hacer una valoración y discusión económica, o podría ser científica, ¿no? Entonces, va a depender esto, ¿ya? Va a depender. Tercero, presentación de la propuesta. Aquí voy a hacer la presentación. En todo caso, este es como un subtítulo general, ¿no? Simplemente presentación de la propuesta. Luego vendría el objetivo. Recuerden, una tesis no solamente tiene una propuesta, puede ser solamente uno, pero a veces puede ser dos, puede ser tres, puede ser cuatro, ya dependerá mucho de lo que es la investigación, ¿no? Entonces ponemos el objetivo. Cada propuesta tiene su propio objetivo, ¿ya? Escribimos el objetivo. En el 1.3.2 vamos a desarrollar el contenido de la propuesta. ¿En qué consiste la propuesta? ¿Cuál es la propuesta? ¿Ya? En 1.3.3 vamos a hablar de la organización y planificación. Aquí estamos hablando de cronogramas y presupuesto. ¿Ya?
¿Cuál es el tiempo que se requiere para implementar o para desarrollar, para implementar, para la evaluación? Todo eso vamos a organizar y planificar. Y obviamente tema económico, ¿no? En el punto 1, 3, 4, orientaciones metodológicas para su aplicación, seguimiento y evaluación. Aquí tenemos que desarrollar la parte metodológica. ¿Cómo vamos a implementar? ¿No? O en todo caso, ¿cómo vamos a aplicar? ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento? Y cómo vamos a evaluar. ¿Ya? Entonces, necesario. Es decir, por ejemplo, cuando decimos cuándo vamos a aplicar, cómo vamos a aplicar, ¿no? ¿Quién lo va a implementar? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué tiempo? ¿No? Todo eso tenemos que especificar. Y en tema de seguimiento, ¿quién va a hacer el seguimiento? Tenemos que colocar nombre, apellido, si es institución, colocar institución. ¿Cada cuánto tiempo? Lo mismo con la evaluación. ¿Quién va a evaluar? ¿Cómo va a evaluar? ¿Qué parámetros va a tomar para la evaluación? Todo eso van a definir. Y finalmente, el parte 2 que tiene que ver con lo que es la validación. ¿Qué es la validación? La propuesta se tiene que validar. O sea, yo no puedo dejar propuesta y sin validar. No, no. Se supone que es una tesis, por tanto, tiene que estar validado de tal forma que yo pueda implementar esta propuesta. ¿Ya? ¿Cuál es la forma de validar? ¿Cuál es el que generalmente se utiliza? El método Delphi. ¿Ya? Este método es el más usual, el más común, tal vez el más aceptado para hacer la validación de la propuesta. Alguien preguntará, ¿y cómo será eso? ¿No? Es parecido a lo que es el grupo focal, solamente que aquí hablamos de expertos, ¿no? Y ciertas cosas varían. Entonces busquen método Delphi y van a encontrar, ¿no? La forma cómo se desarrolla esto. Eso es la propuesta. ¿Tienen alguna pregunta, consulta? ¿Se entiende? Sí, Lick, buenas noches. Pero podría mandar los modelitos. Ok. De esto voy a buscar, no, no tengo, a ver, voy a buscar, pero de todos modos consigo, no hay problema. ¿Ya? Bien, eso es la propuesta. Ahora, después de la propuesta, vendría lo que es conclusiones y recomendaciones. Entonces, pasamos a eso. Ya, conclusiones y recomendaciones. ¿Logran ver la presentación? Sí, la diapositiva. Sí. Conclusiones y recomendaciones. Ok, muy bien. Este es el último apartado del cuerpo de la tesis. ¿Ya? El último. En algunas situaciones se hace de forma conjunta, ¿no? Pero recomendación, háganlo por separado, ¿ya? Conclusiones y aparte las recomendaciones. Ahora, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo se estructura? ¿No? Veamos eso ahora. Las conclusiones, básicamente, como su nombre dice, conclusiones, son constructos teóricos en los que se exponen todos aquellos datos confirmatorios, limitaciones finales, ¿no? En todo caso, estamos hablando de que la conclusión es la idea de cierre o son las ideas de cierre, ¿no? Ahora, la conclusión responde básicamente a los objetivos. Si se han logrado o no se han logrado los objetivos, eso tenemos que responder. Tiene una relación directa con el objetivo o con los objetivos. Eso siempre van a tener en cuenta. Siempre revisa el tribunal eso, ¿no? Entonces siempre van a decir, el objetivo general es esto y se van a ir a conclusiones. A ver, ¿qué dice respecto a eso? ¿No? Entonces, siempre hacen esa comparación, si quieren, ¿no? Los tribunales, ¿no? Entonces, eso van a tener en cuenta. Entonces, recuerden también de que las conclusiones responden a los objetivos, ¿ya? También responde a la aceptación o rechazo de la hipótesis, si es que tiene. Ahora, si no tiene, ¿no? Es la idea defender, ¿no ve? Idea defender.
Entonces, igual tenemos que explicar si se ha aprobado o se ha rechazado la hipótesis. Finalmente, ¿no? Siempre como un broche de oro hay que colocar, ¿no?, los aspectos más sobresalientes del proceso de la investigación. Aquí no hay que repetir los resultados o la discusión, hay que desarrollar nuevo en función a los objetivos, a la hipótesis y lo que son las ideas de cierre. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se estructura, no? ¿Cómo se estructura? Hemos dicho, ¿no? Primero tiene que ver con los resultados, ¿no? A los que se ha arribado por cada objetivo, es decir, si se ha cumplido o no los objetivos. Segundo, aceptación o rechazo de la hipótesis. ¿Ya? Aceptación o rechazo de la hipótesis. Esto, cuando tiene hipótesis. Cuando no tiene hipótesis, idea a defender, ¿no ven? La pregunta de investigación. Eso vamos a, ¿no?, explicar, ¿no? Finalmente, los puntos sobresalientes. Creo que ya estamos repitiendo, ya hemos dicho, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de conclusión. Ahora está con rojo simplemente para que tengan claro, ¿no?, de qué estamos hablando. ¿Cuál es el objetivo? Comprobar la relación de las dificultades de aprendizaje y el rendimiento académico. Ese es el objetivo. ¿Cómo redactaría en función a eso mi conclusión? En esta investigación se ha comprobado que existe la relación directa entre las dificultades de aprendizaje y el rendimiento académico en los estudiantes del Colegio Juan Capriles. ¿Por qué no? Entonces aquí voy a explicar, voy a concluir del por qué existe la relación o cómo se ha comprobado esa relación entre las dificultades de aprendizaje y el rendimiento académico. ¿Ya? Y esto lo voy a hacer por cada objetivo. Tengo que argumentar, tengo que dar las ideas finales de cada resultado en función o a los objetivos. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Se entiende? Ya creo que el silencio toca, ¿no? Ahora, en relación a la hipótesis, ¿no? Entonces, nuestra hipótesis era, las dificultades de aprendizaje influyen en el rendimiento académico, ¿no? Eso era la hipótesis. Entonces, en función a la hipótesis, ¿cómo redactaría? Por lo expuesto, se ha comprobado la hipótesis planteada para la investigación, tomando en cuenta que el rendimiento académico, entonces yo no es suficiente decir que se ha aceptado o se ha rechazado, no, tengo que argumentar del por qué o cómo, ¿ya? Eso es conclusión. Finalmente, respecto a lo que son las aportaciones, aquí tenemos que destacar los principales hallazgos al cual hemos arribado en la investigación. Entonces, más o menos la conclusión sería, con respecto a las dificultades de aprendizaje, existe información e investigación en el contexto internacional y no así en nuestro medio, por lo que en este trabajo se ha determinado, no sé, voy a dar el aporte, la principal aportación o el principal aporte que hemos generado a partir de esta investigación. Con eso cierra este apartado que sería conclusiones. ¿Alguna pregunta? Nada. Una vez concluido, pasamos a lo que son las recomendaciones. Las recomendaciones surgen a partir del proceso de la investigación. Aquí no vamos a copiar de ningún lado. Es producto de la investigación. Y como son recomendaciones, estamos hablando de sugerencias, ¿ya? Sugerencias que vamos a realizar a partir de lo que es la investigación, ¿ya? Se puede hacer sugerencias desde diferentes puntos de vista, desde diferentes aspectos, ¿no? Sin embargo, en su mayoría se enfocan en lo que es la parte metodológica, académica y la parte práctica, ¿ya? No estoy diciendo se van a enfocar en eso, pero generalmente se consideran esos tres aspectos. Ahora, tal vez no de forma separada, mezclado, pero si desglosamos, se van a dar cuenta que las recomendaciones están en el marco de esos tres,
elementos, digamos, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿cómo se hace más o menos? ¿No? Como decimos, son recomendaciones, ¿no? Entonces, ejemplo sería, considerando la importancia que tiene esta investigación y en función a los resultados obtenidos, se presentan las siguientes recomendaciones, ¿no? Adecuar la metodología, ¿no? Y aquí van a desglosar, son como punteos, pero muy bien desarrollados, no tiene que dejar en ideas generales nada más, ¿no? Planificar y ejecutar el programa de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Desarrollar proyectos educativos que, ¿no? Pues tienen que desglosar, no dejar solamente en idea general. Las recomendaciones van a ser importantes y tal vez es la parte más leída en la universidad, o al menos en mi carrera, ¿no? Siempre el docente, el que daba taller de tesis, decía, ¿no? No saben qué tema investigar, vayan a la biblioteca, van a leer recomendaciones, ¿no? Entonces, generalmente las recomendaciones son para eso, ¿no? O sea, nos permite, nos orienta, incluso nos sugiere temas, ¿no? Para que se puedan hacer investigaciones futuras. Bien, eso, con eso termina el cuerpo de la tesis. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? Bien, después de esto viene bibliografía o referencias bibliográficas. Eso depende mucho del estilo de redacción que se esté utilizando. Eso lo van a complementar con lo que es el video que los voy a compartir. ¿Ya? Entonces, es un poco, no complejo, un poco largo, digamos, para poder explicar, ¿no? Pero con los videos van a estar más que capacitados, digamos, para poder desarrollar esto. Ahora, con eso terminaremos el taller. Sin embargo, recuerdan, el primer día les había dicho cuando estábamos empezando, no el primer día, sino tercer, cuarto día, ¿no? Cuando estamos empezando en desarrollar la tesis, les había dicho, ¿no? Hay dos apartados que no hemos visto. El resumen y lo que es introducción. ¿Ya? Entonces, con eso vamos a completar ahora. ¿Ya? Ahora, resumen es el apartado o corresponde al apartado preliminar. ¿Sí? En el apartado preliminar, ¿no? Después de lo que es... antes de lo que es parte del cuerpo de la tesis, ¿no? Desarrollamos lo que es resumen. ¿Qué es resumen? Su nombre también ya lo dice, ¿no? Por ejemplo, alguien nos decía, van a leer este libro y van a hacer un resumen. ¿Qué era? ¿No? Desarrollar de forma breve, ¿no? El contenido de lo que sería el texto, ¿no? Entonces, más o menos así, ¿ya? Entonces, resumen. Ahí está. ¿Logran ver la presentación? ¿Me confirman? Sí, Ok. Bien. Ya, a ver. Resumen. En inglés, si van a hacer resumen, también tiene que ser en inglés, ¿no? El abstract, ¿no? Y aquí me olvidé colocar el keywords, ¿no? O palabras clave, ¿ya? Entonces van a complementar con esa parte. El resumen, ¿no? Tiene que ver, ¿no? Con poner en contexto o proporcionar al lector información breve del contenido de la tesis, ¿ya? Tiene que ser breve, pero el lector al leer el resumen ya tiene que tener claro de qué trata la investigación, ¿ya? Generalmente se considera entre 150 a 200. Algunas universidades consideran hasta 300 palabras, ¿ya? Lo que es resumen, ¿ya? Y debe estar redactado en el mismo párrafo, no por párrafos separados, sino en un solo párrafo tiene que estar redactado. Se separa solamente con puntos cada uno de los apartados. Ahora, ¿cómo se estructura? No hay misterio aquí. Hay una estructura básica y la estructura básica comprende de estos 4 elementos: objetivo, metodología, resultados y conclusiones. Les decía, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no se puede redactar al principio? Porque todavía no tenemos lo que es metodología, no tenemos resultados y no tenemos conclusión. Entonces se hace al final,
porque ya hemos desarrollado todo eso y ya tenemos claro. Entonces, ahora sí podemos estructurar la o el resumen. ¿Ya? Entonces, el resumen solamente comprende estos 4 puntos, no saquen otros, o sea, no estén buscando otra información. Muchas veces se suele confundir resumen con introducción y con justificación. No, son diferentes. Tal vez en algunos puntos no hacen referencia a lo mismo, pero son diferentes en cuanto a la estructura y obviamente el desarrollo. ¿Ya? Bien, ahora vamos a identificar los 4 puntos en el siguiente ejemplo, ¿no? Están remarcados, ¿no? Dice, objetivo. El propósito de esta investigación es conocer el manejo de entorno, ¿eh? Ahí está el objetivo. Punto seguido. Esta investigación es de alcance descriptivo de diseño, ¿no? Metodología. Resumen, no van a desglosar todo, resumen, ¿ya? Punto aparte. En esta investigación se ha podido llegar a los siguientes resultados. Van a enlistar los resultados más importantes de la investigación. Finalmente, ¿no? Punto seguido. La investigación permite concluir que el PLE tiene influencia directa por el uso, ¿no? Entonces, eso. Eso es el resumen. En un solo párrafo, comprendiendo estos 4 elementos de la tesis. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Se entiende? Finalmente, el apartado inicial del cuerpo. Introducción. La introducción es el apartado inicial del cuerpo. Ahí empieza la tesis. Ahora, igual nos faltaban algunos elementos para poder completar. Pues ahora lo hacemos. Ya, ahora ya tenemos todo, ¿no? Entonces podemos completar. ¿Qué es la introducción? Igual su nombre lo define, ¿no? Introducción, ¿no? Hace referencia a introducir la investigación, ¿no? De tal forma que el lector tenga claro de qué trata, ¿no? Cuál es el contenido, todo eso. ¿Ya? Entonces, el planteamiento inicial de la investigación. ¿Ya? Ahora, igual aquí no hay misterio. No es que estoy diciendo que se van a moldar a eso, sino revisen todas las tesis, van a llegar a lo mismo. Algunos con mucho, digamos, rodeo, ¿no? Esto tiene que ser claro, concreto. Yo diría máximo 2 páginas. ¿Ya? Tiene que ser algo específico, porque solamente es, ¿no? El planteamiento inicial de la investigación. De la misma forma, se va a tocar o se va a tomar en cuenta 4 puntos. ¿Cuál es el tema? Tenemos que especificar, tenemos que aclarar cuál es la tema, cuál es el tema que estamos investigando. 2, ¿por qué se ha escogido? Esto tiene que ver con la justificación del por qué. Y tercero, la metodología. ¿Cuál es la metodología empleada? Finalmente, tenemos que presentar el desarrollo, es decir, contenido, de cómo está conformado, cómo está estructurado, cuál es el contenido. Entonces diremos, ¿no? En el capítulo 1 esto, en el capítulo 2 esto, en el capítulo 3 esto, en el capítulo 4, sí. Vamos a ir desglosando de forma general cómo está estructurado y cuál es el contenido de cada uno. Eso es introducción. Veamos el ejemplo. Tema. ¿Cuál es el tema? Es el primer elemento, ¿no? Tema. ¿Cuál es el tema? Ejemplo, ¿no? En la presente investigación se aborda los impactos ambientales generados por la actividad turística en el camino precolombino del Chocó. Estoy dejando bien claro de qué trata la investigación, el título. ¿Ya? Y aquí puedo ampliar con información, ¿no? Con información que complemente, ¿no? Entonces diré, ¿no? La actividad turística en el camino precolombino del Choro. El mismo se encuentra en el Parque Nacional Cotapata, a 30 minutos de la ciudad de La Paz, comprende los municipios de La Paz y Coroico. ¿Ve? Entonces, específico, dejo en claro el tema y además dónde más o menos está ubicado, ¿no? Entonces, eso es el primer punto. Estos sí pueden hacer separados por párrafos, ¿no? Ya no es como el resumen, ¿ya? Entonces, sepárenlo por párrafos, ¿ya? Entonces, primero párrafo,
ya más o menos es esto, ¿no? Pueden ser en 2, 3 párrafos que pueden explicar, pero en lo posible tiene que ser concreto, ¿no? Pues les decía 2 párrafos a lo mucho, o perdón, 2 páginas a lo mucho. El siguiente elemento tiene que ver con lo que es la justificación. Aquí tenemos que expresar, ¿no? ¿Cuál ha sido la motivación? ¿Por qué hemos decidido desarrollar la investigación? Ahora, las motivaciones pueden ser personales, académicas, sociales, políticas, económicas. O sea, podemos tener diferentes motivaciones para poder desarrollar la investigación. Aquí tenemos el ejemplo, dice, ¿no? La investigación de esta problemática se realiza por el interés de conocer los impactos positivos y negativos de la actividad turística en el Choro, además de conocer las posibles consecuencias. Entonces, estoy aclarando que mi motivación tiene que ver primero con tema académico, luego tema ambiental, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí simplemente es la justificación, por eso decimos motivaciones. ¿Cuáles han sido las motivaciones del por qué hemos decidido desarrollar la investigación? Tercer elemento, hemos dicho, es la metodología. Entonces, aquí también tenemos que desglosar de forma breve cuál es la metodología que se ha utilizado en esta investigación, que se utiliza en la investigación, ¿no? Entonces, desglosamos, desarrollamos, como en este caso, ¿no? El presente trabajo se aborda desde el enfoque mixto. El mismo permitió desarrollar el trabajo tomando en cuenta datos cuantitativos y cualitativos. La recolección de la información primaria se utilizó la técnica de la entrevista o de las entrevistas. El mismo se ha aplicado a los comunales del Choro, ¿no? Entonces, especificamos metodología. Finalmente, tiene que ver con lo que es la descripción, el contenido. ¿Cuál es el contenido? ¿Cómo está estructurado? ¿Y qué contiene cada uno? Entonces, podemos desglosar por capítulos, dice aquí, ¿no? Yo puedo introducir previamente aquí, puedo decir, ¿no? El presente trabajo está o consta o está estructurado en 5 capítulos. Los mismos son, ¿no? Puedo introducir, ¿no? Algún otro texto más. En el capítulo 1 se ha realizado el planteamiento del problema, además de formular los objetivos de la investigación, la hipótesis, ¿no? Explico de qué trata el capítulo 1. Capítulo 2. Se realizan los conceptos que permiten comprender y sustentar la investigación, que es el capítulo del marco teórico, ¿no? Entonces, aclaro, ¿de qué trata el capítulo? Capítulo 3, ¿no? Digamos que es la metodología. Entonces, en el capítulo 3 se aborda la metodología, el procedimiento que se ha realizado para poder desarrollar el trabajo. En el capítulo 4 son los resultados de la investigación a los cuales se han llegado a partir de los datos obtenidos en el trabajo de campo, ¿no? Entonces, simplemente voy a describir de forma breve y específica, ¿no? Qué contiene cada uno de los capítulos, de los apartados de la tesis. Eso es la tesis, o así es como se estructura, se elabora la tesis. No sé si tiene alguna pregunta, con eso estaríamos terminando el taller. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? ¿Ninguno? Bien, creo que nadie. El silencio lo dice todo, ¿no? Entonces, les agradezco a todos por su participación en este taller. Espero que sea de mucha utilidad. Espero que les haya servido. Principalmente pongan en práctica, ¿no? Tienen presentaciones, los he compartido. Me falta solamente de esta última parte que hemos visto hoy día. Tienen las grabaciones, ¿no? Entonces también vean. Y si tienen alguna consulta, tenemos el grupo de WhatsApp al cual pueden acudir también para hacer sus preguntas. Con eso terminamos. Ahora más tarde estoy saliendo de viaje. El día miércoles los voy a compartir este video, las presentaciones, y también los vamos a enviar los certificados digitales de su participación. ¿Listo? Muchas gracias a todos, ¿no? Grover, creo que quieres participar. Tal vez tienes alguna pregunta, algo. Con eso estaríamos cerrando. Adelante, Grover.
Bien, muy buenas noches, distinguido doctor PhD. Compañeros y compañeras, buenas noches. Sí, sí, ha sido productivo, pero lo noto muy acelerado. Ya está un poco. Pero sí, me ha dado luces a algunas pautas, algunos videos. Es interesante. Pero para finalizar, mi querido licenciado, ¿nos podría mm, eh, mencionar o desglosar o exponer dónde hay fallas en la tesis que usted ha visto en los estudiantes o de su misma autoría o de autores? ¿Dónde hay fallas? ¿Dónde se cometen más errores? Eh, Ahora, si una tesis ha sido copiada o simplemente es copy-paste, o simplemente es mecánica una tesis como una receta. Y bueno, para finalizar, ¿no? ¿Qué nos sugiere para hacer tesis? Dependiendo también qué nos gusta hacer, ¿no? ¿Qué nos gusta investigar? Pero yo quisiera enfocarme a los errores, a la problemática de los errores, porque si hay error, entonces, ¿qué significa? Debe de haber un significado si hay un error. Uno está copiando o está mal planteado o al final de cuentas no se ubica donde está parado o parada, ¿no? El tesista, ¿no? Adelante, licenciado. Muy bien, buena pregunta, Grover. El principal dificultad tiene que ver con el conocimiento metodológico, ¿ya? Entonces, muchas veces cuando plantean una tesis, hemos hablado de la coherencia, ¿no? Interna, lógica que debe tener una tesis, ¿no? Y les he pasado un documento Excel, ¿no? Entonces, partimos siempre con el título, ¿no? Después del título viene el problema, después del problema el objetivo, después viene lo que es la hipótesis, ¿no? Entonces, tiene que tener una correlación, ¿ya? Entonces, las variables se tienen que manejar en todos por igual. El objeto, sujeto de estudio, igual en todos, ¿no? La ubicación o lugar, igual en todos. O sea, no puede variar. Entonces, muchas veces, primero, ¿no? Plantean el título. Para el problema utilizan otras variables, otros sujetos, ¿no? Entonces, ya hay una confusión, no hay una correlación interna. Y lo que decía, la parte metodológica, ¿no? Entonces, digamos, mi temática corresponde para una investigación cuantitativa, pero ellos plantean como cualitativo, ¿no? O utilizan instrumentos o técnicas que son cualitativos pero para una investigación cuantitativa. Entonces, muchas veces el error es eso, ¿no? De que no tiene una coherencia lógica interna y que además muchos no les gusta, ¿no? Siendo sincero, ¿no? A mí mismo no me gustaba, ¿no? ¿No? La metodología es la materia más aburrida, o al menos era eso para mí cuando era estudiante, ¿no? Entonces, a muchos no dominan, no manejan muy bien, no conocen, ¿no? Entonces, eh, esa parte, ¿no? Ahora, el siguiente error que he notado en las tesis es la parte del marco teórico. Y eso les he dicho cuando hemos desarrollado, ¿no? Muchos piensan que eso es donde se tiene que explayar, donde tiene que desarrollar, ¿no? Y ahí es donde se desarrolla, por ejemplo, el plagio, ¿ya? Es el lugar, es el espacio, digamos, es el apartado en el cual los estudiantes cometen el plagio, ¿ya? Porque ahí ponen cualquier cantidad de información, ¿ya? Muchas veces ni siquiera se siguen la estructura. Les he dicho 3 elementos básicos que debe comprender. Empieza con lo que son los antecedentes, lo que es la sustentación teórica y lo que es el marco conceptual. Esos son los 3 básicos, ¿no? Después, adicionalmente, viene la parte legal, la parte institucional, todo eso, ¿no? Eso ya va a depender mucho, ¿sí? Pero ahí es donde no se ponen 50, 60 páginas, ¿no? Ahí les he dicho máximo 20, 25, si es pregrado, ¿no? Si es maestría, doctorado, 35, ¿no? Entonces ahí solamente nos permite o nos sirve para poder sustentar la investigación. No nos sirve para otra cosa más. No es relleno, ¿ya? Donde sí tiene que explayarse son en los resultados, en la discusión y en la propuesta, ¿no? Ahora, si es de pregrado, solamente en lo que son los resultados. Ahí tienen que ponernos, pues, 50, 60 páginas. Ahí tienen que colocar, ¿ya? Entonces, esa parte también es una de las principales dificultades que se tiene, ¿no? Y por lo general, son esos, ¿no? Obviamente hay algunos errores específicos, ¿no? Por ejemplo, el tema, les hablaba creo al principio, ¿no? Cuando hacen una revisión de una tesis, se habla de lo que es el de fondo y de forma, ¿ya? Entonces ahora les he dicho de fondo, ¿no? O sea, tiene que ver el contenido, ¿no? Muchas cosas. Ahora el error también es de forma, ¿no? ¿Cómo presentamos, ¿no ve? Entonces el tema de tipografía, interlineados, las alineaciones, eso es otro detalle, ¿no? Que hay que si bien tal vez no es tan importante,
pero sí hay que cuidar. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. Eso principalmente. No sé si respondí, Grover, o tienes alguna pregunta, o alguien tiene alguna otra pregunta. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Dice, muchas gracias por la respuesta. Gracias. Muy bien. ¿Nadie más? Licenciada, buenas noches. Sí, Candy, adelante. Sí, escucho, Candy. No era pregunta, parece. Dice, una consultita. Eh, una cosita respecto al marco teórico, he encontrado algunos respecto a la normativa APA, que se tiene que utilizar de lo que es el autor, ¿no? Entonces, en ahí nos pide de lo que es del autor. Entonces, mi pregunta es si en caso se tiene que copiar, digamos, del párrafo o si no se tiene que co- copiar el autor del documento. Ah, ya. De todas Sí. formas, van a tener el video, ¿no? El curso completo, ¿no? Que he desarrollado también. Entonces, lo van a tener, pero sin embargo, adelanto un poco. Cuando hablamos del marco teórico, no es solamente copiar, ¿no? Algún momento les decía también, ¿no? Tiene que haber nuestro aporte, ¿ya? Nuestro aporte. Entonces, en el marco teórico se desarrolla la cita textual, la cita parafraseada y nuestra propia aporte, ¿ya? Cuando es cita textual se copia, tal cual dice, ¿no? Tiene que ser oración completa o todo el párrafo, ¿no? Entonces, estamos hablando de texto que vamos a copiar. Cuando copiamos utilizamos las comillas, pero esto puede ser cita corta o puede ser cita larga. Cita corta se considera hasta 40 palabras, ¿no? Entonces, digamos, imagínense, esto es un párrafo, ¿no? Un párrafo y esto es otro párrafo, ¿no? Entonces, así son, solamente se pone como ejemplo. Entonces, cuando es menor a 40 palabras, digamos, aquí quiero hacer una cita, entonces abro comillas y la cita va a estar en el mismo párrafo, ¿no? Ahí. Pero si este texto, si esta cita es mayor a 40 palabras, se tiene que hacer en un apartado y tiene sus propias características. Ya no utilizamos comillas. Ahora, cuando es, por ejemplo, cita textual, se hace de dos formas, ¿no? La narrativa y lo que es la parentética. Esto puede ser la parentética, entonces coloco apellido, ¿no? Año o página, ¿no? Digamos 34, cierro paréntesis, punto seguido. Entonces, esto me dice de que este texto he copiado de un libro, de una fuente cualquiera, puede ser una página web, libro, lo que sea, cualquier tipo de fuente, corresponde al año 2020 y es de la página 34. Ahora, coloco el número de página porque estoy copiando textualmente. Pero imagínense, voy a hacer una cita parafraseada. Este texto eh, es una idea que plantea un autor, ¿ya? En base a eso, yo lo he redactado con mis propias palabras. Eso se llama cita parafraseada. Entonces ahí solamente necesito apellido y lo que es el año. Nada más. ¿Ya? Eso es cita parafraseada. Entonces, en ambos casos se puede hacer. Por ejemplo, aquí voy a hacer esto mismo. Este mismo voy a hacer. ¿Ya? ¿Cómo hago? ¿No? Según se llama resaltando el autor, ¿no? Pairumani, ¿no? Le estoy mencionando ya al autor. Pongo 2020 el año, hago la cita, ¿no? Ahí está la cita, cierro la cita, abro paréntesis, coloco el número de página, digamos 23, punto, ¿no? Ahí está. Es exactamente lo mismo que este ejemplo, solamente que esto, los datos del autor están dentro del paréntesis, aquí no, lo estamos resaltando al autor. Ahora, ¿cuándo se hace de esa forma? Cuando el autor es importante, es destacado en el área en el cual estamos investigando. Imagínense, estamos haciendo de marketing.
se me ocurre, ¿no? Kotler, ¿no? Es uno de los autores importantes en marketing. Entonces, yo le puedo decir, según Kotler, o tal como afirma Kotler, como menciona Kotler, ¿no ve? Entonces yo puedo, o sea, puedo utilizar cualquier conector aquí, ¿no? Pero estoy dando a conocer que el autor es importante. Pero digamos, según Pairumani, ¿no? ¿Quién será Pairumani en marketing? Nadie lo conoce, entonces es preferible utilizar de esta forma. Ahora, les decía, cita larga, cuando es más de 40 palabras, solamente cuando es cita textual, ahí se consideran las citas largas. Entonces ahí hacemos en un párrafo así solito, generalmente 40 palabras comprende a partir de 4 líneas, ¿ya? 4. Entonces, ¿qué hacemos? Ya no utilizamos comillas, pero de aquí, desde el margen izquierdo, tiene un espaciado de 5 espacios, ¿ya? Entonces, todo el párrafo. Aquí, normal. El interlineado lo rebajamos a simple, a 1. Generalmente trabajamos en 1.5, ¿no? Y de la misma forma, podemos colocar de esta forma o de esta forma, ¿ya? Entonces aquí colocamos punto, entonces ahí es un poquito varía, ¿no? Entonces el año, ¿ya? Y página, digamos que es 2, ¿ya? Y aquí ya no lleva punto. Pero eso es cuando es cita larga, cuando hacemos en un párrafo así solito, ¿ya? Todo esto está en los videos que les voy a compartir. No se preocupen, ahí van a aprender, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, la preguntita, ¿se tiene que copiar del autor del párrafo o de la tesis que ha realizado? No lo entiendo la pregunta, pero más o menos le Eh, explico. Imagínese el, de que yo para hacer mi tesis, para hacer mi sustento teórico, he consultado, no sé, ahorita no tengo cerca los libros, eh, no sé, unos 10 libros, unos 20 PDFs, unos 5 videos, ¿no? Todo eso se llama fuente bibliográfica. Cualquiera de estos puede utilizar para mi sustento teórico, excepto para los antecedentes. Ya hemos dicho eso, ¿no? ¿Ya? En el sustento teórico puede utilizar cualquiera de estos. Ahora, si es, por ejemplo, esto... Ay, ay, ay. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? sí, Sí, licenciado. adelante. Ya. Digamos que esto es un texto, un libro. Yo copio de este apartado. Tengo que citar a este texto. Cuando pongo esto, estoy haciendo referencia al autor de este texto. ¿Me dejo entender? Entonces, no hay necesidad de decir si es de la tesis o del libro, no. Al autor de la fuente consultada. Digamos que estoy viendo un video. ¿Quién es el autor de ese video? A él tengo que mencionar. O estoy revisando un periódico, ¿no? Al periodista que ha escrito la nota, a él tengo que citar. ¿Me dejo entender? Muchas gracias, licenciado. Es que en algunos, ¿no? En algunos textos o tesis se encuentra, ¿no? De un subtítulo, tienes, digamos, su contexto textualizado, entonces su párrafo, ¿no? Entonces tiene su autor, que es, digamos, de 1996. Y pero en la tesis es de 2020, ¿ya? Entonces, en este caso, se tiene que poner de 2020, o sea, la persona que ha realizado, ¿no? No, 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 no. O del párrafo de que aquí dice Pairumani 2000 o de 1996, digamos. Pero el texto es de 2020. No, 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 no. Digamos que este es un texto, ¿ya? Y aquí van a ver en la contraportada, ahí está, ¿no? Autor fulano de tal, editorial tantos, año tantos, dice, ¿no? Digamos que esto es 1970 y es de Pairumani, entonces yo tengo que colocar aquí 1970. No tengo por qué cambiarlo. Los datos lo obtengo de la fuente consultada. ¿Me dejo entender? No tengo que actualizar yo. ¿Se entiende? Sí, licenciado, muchas gracias. Muy bien, ya. Entonces no tiene que haber esa confusión. Pero ve el video, en un rato los voy a mandarlos. Todito, también les debo de SPS Atlas T. Vean, ¿ya?
son de 1 hora cada video, ¿ya? Entonces ahí les explica así punto por un punto, ¿ya? ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Ninguno? ¿Preguntas, preguntas? ¿Y cómo se cita un PDF, Lice? ¿Ya? Igualito, este formato es para todos, ¿ya? Excepto para algunos, por ejemplo, cuando no tienen número de página, por ejemplo. Digamos esto, ¿no? Digamos, es una página web. Es una página web, no tiene número de párrafo, ¿no? Entonces, pero, perdón, página. Entonces se coloca el número de párrafo. ¿Ya? Sí. Ahora, en algunos casos, imagínense, es un PDF, digamos, de 1000 páginas y no tiene número de página. Y quiero citar la última parte, digamos, yo no voy a estar contando, ¿no? Página 1, página 100, página 1231, así, no. Entonces, solamente se coloca aquí sección. ¿Qué sección? Puede ser capítulo o puede ser algún subtítulo. Entonces, yo pongo, digamos, sección salud pública. ¿Eh? ¿Me dejo entender? Pues hay algunas excepciones que se pueden dar. ¿Ya? Este formato es para todo, para cualquier tipo de fuente. Me ¿Ya? acuerdo de algo que decía recuperado. Eso es en la parte de bibliografía, ¿no? Dice. No, ahora ya no se coloca, en la 7ª edición ya no se coloca. Antes se colocaba cuando consultabas, digamos, algunos PDFs en línea, cualquier documento en línea, ahí ponías recuperado. Ahora ya no se Porque coloca recuperado, ¿ya? cuando descargas, automáticamente se descarga un PDF libro, entonces no sabes cuál es tu link. Ya. Para eso pueden utilizar el Mendeley, ¿ya? El Mendeley. ¿Qué es el Mendeley? Es un gestor bibliográfico que reconoce todos los PDFs, ¿no? Por ejemplo, imagínense, ¿no? Muchas veces me pasó eso a mí. Yo voy descargando PDFs, voy guardando ahí mi flash en una carpeta bien organizado, pero al final tengo que desarrollar la bibliografía y ya no sé de cuál era el enlace, ya no sé. Entonces, ¿qué hago? Les pongo en Mendeley, el Mendeley los reconoce y me dice, ¿no? ¿Cuál es el URL? Y recuerdan, no, cuando buscamos información, no es buscar por buscar, ¿no ve? La segunda o tercera clase les he enseñado cómo van a buscar información, ¿no? Y ahí está el enlace, no hay por dónde perderse, ¿ya? Algunas veces entras a la página, ahí está el enlace, ¿no? Dice haga clic para ver PDF, haces enlace o clic en el PDF y resulta que te sale a descargar directo, pero ahí está el enlace, ¿ya? Entonces, ese enlace quieren colocar. ¿Ya? Y también tiene una estructura. Cuando hacemos, por ejemplo, bibliografía, en APA se dice referencias, no es lo mismo que bibliografía. Tiene la siguiente estructura. Es apellido, coma, inicial del nombre, año entre paréntesis, punto, el título en cursiva, cuando es título principal. Digamos, metodología de la investigación. ¿Ya? Así. Punto. Antes, en la 6ª, se utilizaba lo que es editorial, ¿ya? Entonces se colocaba, perdón, el lugar, así se colocaba. La Paz, digamos, Bolivia, ¿no? 2 puntos y se colocaba, digamos, plural editores, ¿no? Punto. Así era la 6ª. Ahora el lugar ya se ha emitido en la 7ª. Entonces directamente después de la editorial, perdón, del título viene la editorial. Tiene formato de sangría francesa. ¿Qué es eso? Formato de sangría francesa, desde el margen izquierdo normal, pero a partir de la segunda línea empieza más o menos aquí, ¿ya? Ese es formato de sangría francesa. Aquí tengo un texto, no sé si lo conocen, lo he escrito, año pasado lo he publicado, ¿ya? Les voy a mostrar a ver si se logra ver este texto, y de hecho el video funciona este texto, ¿no? No sé si logran ver en este cuadro, ¿no? Creo que no se ve, ¿ya? Formato de sangría francesa. A ver, los vamos a hacer para que no se queden con la duda. Y no se olviden ver el video que les voy a compartir porque ahí explico y es más, enseño cómo se automatiza todo, ¿ya? Entonces ahí está.
Entonces les he dicho, ¿no? Pairumani, ¿logran ver el Word? Sí, licenciado, sí. Ya, muy bien. Voy a poner 1.5. Generalmente utilizamos el Times, ¿no? Ahora pueden utilizar con formatos. Hay varias herramientas que les ofrece Word, ¿no? Inicial del nombre, hemos dicho, ¿no? Entre paréntesis el año, digamos 2019, ¿no? Punto, ¿no? Y en cursiva, digamos, estilo APA para investigadores. Me estoy inventando el título, ¿ya? Y voy a poner varias letras para que vean cómo es el formato de sangría francesa. En letra normal, digamos, plural, editores. ¿Ya? Así. Ahora, ¿cómo hago formato de sangría francesa? Yo lo automatizo, pero cuando hagan de forma manual, aquí ustedes tienen una herramienta de párrafo, dice párrafo, ¿no? Hacen clic ahí y aquí dice sangría. Se van a este lado, dice especial. En este momento está ninguno. Y ustedes hacen clic en sangría francesa, ¿no? Y ahí está. Eso es sangría francesa. ¿Ya? Ahora, ¿para qué? En otros estilos, el apellido está con mayúsculas, ¿sí? Entonces, ahí fácil podemos identificar. En este caso, en APA no se utilizan las mayúsculas, salvo que, ¿no? El autor sea institucional y esté con mayúsculas. Ahí vamos a colocar, ¿no? Para buscar fácil, ¿no? Más o menos así va a ser la estructura. Entonces, nos permite buscar fácilmente. ¿Ve? Entonces, buscamos, porque además está en orden alfabético, ¿no? Entonces, buscamos, encontramos de forma fácil. Para eso nos sirve eso. ¿Ya? Es eso. Ahora, ¿qué pasa si es un PDF, no? Pues aquí directamente colocamos la URL. Eso es también un error, ¿no? Colocan así, www.rincondelvago.com. Esto no es URL, esto es dominio. No me sirve el dominio, porque aquí voy a entrar y no voy a encontrar el documento. El enlace me tiene que direccionar exactamente al documento que estoy consultando. Entonces, ¿cómo es el enlace? Solo es un H, ¿no? https www.rincondelvago.com, ¿no? Slash y bien ahí, ¿no? .pdf. Esto es el enlace, ¿ya? Esto tienen que colocar, ¿ya? Ahora, en algunas veces nos separan, ¿no? Dicen bibliografía, colocan, y más abajo, webgrafía o documentos consultados en línea. Eso no existe. Todos entran en la misma, ¿no? En el mismo, ¿ya? Repito nuevamente. En APA es referencias y en otros estilos es bibliografía. ¿Alguna pregunta? A ver si nos manda su libro en PDF, link, el que hizo el año pasado, o ya tiene uno nuevo actualizado con nuevas correcciones. No, de hecho esto es el último. Tenía otro, o sea, de la sexta también. Ahora, esto es lo último. Sí, No, de la no sexta ha la cambiado. tengo. El APA más o menos, o sea, no es que más o menos, sino, por ejemplo, la sexta ha salido en 2010, ¿no? Y la séptima, que ya está vigente, ha salido en 2019, entonces 9 años después, ¿no? Entonces, eso depende mucho del desarrollo de la ciencia y obviamente de la sociedad, ¿no? Hace algunos años, ¿no? Hablemos de 2010, ¿no? Cuando les decían, van a investigar, lo primero que íbamos era a la biblioteca, ¿no? Ahora uno dice, vamos a investigar ya. Primero enciende su computadora y se conecta al internet, ¿no ve? Entonces cambia. Entonces ahora la séptima está enfocado a lo que es esta forma de hacer investigación, ¿ya? Simplemente eso. Entonces van surgiendo algunos cambios que se van dando en función a las necesidades, ¿no? Que se dan en el ámbito académico o específicamente en lo que es la investigación. Bien, eso sería. ¿Alguna otra pregunta? Ya, creo que nada. Entonces, con eso damos por concluido el taller. En un momento los voy a mandar los videos de los de APA y Atlas T SPS, ¿ya? Este video lo voy a subir recién el día miércoles, les decía, más tardecita voy a viajar, entonces tengo que hacer algunas cosas más, no me va a dar tiempo. Entonces, el día miércoles os voy a compartir los videos y las últimas presentaciones que hemos visto hoy día. ¿Listo?
Muchas gracias a todos. Ha sido un gusto, un placer. Cualquier cosa estamos en contacto a través del grupo de WhatsApp. ¿Listo? Buenas noches a todos. Buenas noches, Licen. Muchas gracias. Gracias, Licen, y bendiciones, y a cuidarse. Permiso. Muchas gracias, licenciado. Listo. Gracias a todos. Chao, chao.